Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al VR Fest MX 2023. Vamos a comenzar ya la parte final de las conferencias. Hola Daniela, ¿nos puedes escuchar? Ah, okey. No sé si me escuchan ahí. Hola, hola. Hola, hola. Perfecto. Okey. Este, perfectísimo. Pues estaba esperando que ya me dieran luz verde. Primero que nada, pues muy buenas tardes a todos y todas las que nos están sintonizando. Pues primero que nada quiero agradecer al PR Fest por la invitación. De seguro, ahorita o tienen el mal del puerco o ya tienen hambre. Entonces, pues muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando por acá. Mi nombre es Daniela Rojas, soy coordinadora de proyectos en Ion Institute y representante Siemens, que voy a explicar un poquito pues cuáles son estas organizaciones para que conozcan un poco sobre mi background. Em, y pues Siemens es esta organización el cual busca el desarrollo y uso responsable de tecnologías de frontera para el bien en América Latina. Y de esta organización surge Ion Institute, que pues es una liderada por mujeres en donde buscamos fortalecer las capacidades para crear una sociedad pues capaz de aprovechar tanto los beneficios como hacer frente a los retos que vienen con el desarrollo y uso de las tecnologías. Entonces, como pueden ver con mi explicación de qué es Minds y qué es Ion Institute, pues nosotros lo que hacemos es ver como estas dos caras de la moneda y hoy no es la excepción. Hoy les voy a estar hablando sobre tecnologías inmersivas, retos y oportunidades para el aprendizaje del futuro en México. Entonces, pues vamos a arrancar. ¿Por qué hablar de educación? Y es que muchas veces cuando hablamos sobre cuáles son las oportunidades, pues cuáles son los retos que tienen pues este tipo de tecnologías, nos centramos en hablar sobre marketing, sobre la atención de usuario, en el sector de entretenimiento y cómo hará más pues eficaces y eficientes los procesos y rara vez se habla sobre cómo pueden impactar al sector educativo, ¿no? Y entonces lo que está pasando es que al no estarle poniendo la atención suficiente, el interés a este tema, pues tenemos esto, ¿no? Que la tecnología está avanzando a pasos agigantados y nosotros como personas, pues ahí vamos, ¿no? Tratando de adaptarnos a a este cambio constante. Entonces, como pueden ver, entre la línea de la tecnología y la línea de la adaptación de las personas no hay tanto, no hay una brecha tan amplia, pero pues esta rápida transformación no solo está impactando la forma en cómo vivimos, en cómo trabajamos, sino también, pues, cómo aprendemos, ¿no? Y como pueden ver, hay una brecha bastante compleja entre cómo está avanzando la tecnología y cómo está avanzando la educación. Entonces, la educación, al quedarse rezagada, corre el riesgo pues, de dejar a las generaciones futuras mal equipadas para enfrentar, pues, los desafíos actuales. Y bueno, ni voy a hablar de las políticas públicas porque, pues, ya ese es la tercera brecha, pues, más grande que tiene entre la tecnología, y eso, pues, puede ser un tema mucho más complicado y mejor lo dejamos para otro día. Pero, pues, con esto no quiero decir que, aquí en México no estamos teniendo casos de uso alrededor de, la tecnologías inversivas para la educación, o que estas conversaciones solo se están centrando en regiones como en Estados Unidos, o en Europa, o en algunos países asiáticos. No, también tenemos aquí casos de uso donde se están utilizando este tipo de tecnologías, tanto realidad virtual como realidad aumentada, como inteligencia artificial enfocados en el sector educativo. Por ejemplo, pues está aquí el TEC de Monterrey, que ya tiene pues nuevas zonas de realidad virtual. También tenemos a Johnson Johnson, donde dijo que iba a
brindar estos espacios inmersivos para que estudiantes y médicos mexicanos, mexicanas, pues pudieran fortalecer sus habilidades. Y también está la parte, pues, que, por ejemplo, la Náhuac Mayab creó su campus virtual, lo cual se puso como muy de moda, ¿no? Hace como un año, 2 años, que ya todas las universidades estaban creando, pues, estos campus virtuales. Pero, pues, ¿qué tienen en común como estos ejemplos? No sé si han notado cosas en común. Pues, yo lo que noto, como con estos 3 ejemplos, es 3 cosas principales. Uno, es que la mayoría, se está enfocado en tecnologías de realidad virtual, a pesar de que, pues, ya hay muchísimo más, casos de uso de realidad aumentada, entonces solo se están enfocando como en este tema de realidad virtual, dejando un poco de lado la realidad aumentada. También estamos viendo que la mayoría de los casos de uso se están centrado en instituciones educativas de, privadas, entonces dejando, pues, de fuera a una parte considerable de la población sin poder tener acceso como a estas experiencias. Y también está, pues, la tercera parte que está centrada en educación media superior, ¿no? Entonces, para mí, pues, este último punto es bastante importante, porque creo que cuando hablamos de educación y hablamos de tecnología, sí, nos centramos mucho en las posibilidades que se puede hacer para la educación media superior, pero ¿qué pasa con la educación básica? Y para mí se me hace clave hablar de educación básica, porque, pues, son las bases, es el fundamento del aprendizaje de las personas. Además de que, pues, aquí en México, el 95% de la población sí cuenta con educación básica, mientras que en la educación media y superior, pues, la cifra se reduce considerablemente. Entonces, ahorita les quiero platicar un poquito sobre cuál es el contexto, educativo actual, y les voy a dar un par de datos para que puedan entender un poquito más sobre este panorama complejo al que nos enfrentamos, pues, en la educación en México. Primero está que México ocupa el último lugar en materia de educación entre los 35 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. También tenemos otro dato muy interesante que dice que según resultados de PISA 2017, los niños y las niñas mexicanas terminaron la escuela con las más bajas habilidades de alfabetización, matemáticas y ciencias de la OCDE y que además aproximadamente el 50% no cumplió con los estándares más básicos. Entonces, como podemos observar, ya teníamos un panorama bastante complejo antes del 2020, ¿no? Ya nos enfrentábamos a bastantes desafíos y entonces llega el 2020 y con eso llega la pandemia, en donde pues nos tuvimos que ir de un día para otro de manera muy abrupta al mundo digital y pues justo lo que pasó es que se vio esta disparidad, ¿no? Esta falta de preparación y de resiliencia del sector educativo para hacer frente a estos cambios, sobre todo la educación pública. Y menciona la educación pública porque muchas veces se deja de lado, como ya estaba diciendo con los ejemplos que di de casos de uso que ya se están implementando de tecnologías inmersivas. Y pues hay que recordar que el 91% de la educación en México es a través de la educación pública. Entonces llega el COVID-19 a México y ¿qué es lo que vemos? Que el sector educativo no tenía la infraestructura, no tenía el personal capacitado, o también por el otro lado, pues los niños y las niñas no contaban con las herramientas para tomar sus clases a distancia. Había niños y niñas que no contaban con una computadora, muchos tuvieron que tomar clases a través de WhatsApp. Entonces, esto lo que resultó es que pues se estima que hay un retraso educativo de hasta 3 años, dependiendo del estado en México. Así que, ¿por qué hablar de tecnologías inmersivas, no? Y pues es que, pues, con esta creciente crisis educativa, el potencial que tienen las tecnologías, como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual, se han convertido en un tema crucial en México. Y cada vez
además, como cada vez estamos viendo más aplicaciones, por ejemplo, de realidad virtual y de realidad aumentada en los diferentes sectores, pues hay que considerar que tarde o temprano van a llegar al sector educativo. Y entonces, como pasó con la inteligencia artificial, que no se están enfocando en otros sectores y entonces llega la inteligencia artificial al sector educativo y lo que vimos, por ejemplo, con este año es que no sabían qué hacer ahora con la IA generativa, no sabían cómo enfrentar los desafíos que estaban viniendo con este tipo de tecnologías. Y entonces lo que yo vengo a plantearles hoy es que debemos de estar teniendo estas conversaciones a modo de adelantarnos y estar bien preparados, para hacer frente tanto a los desafíos como aprovechar de mayor medida este tipo de tecnologías. Y, por el otro lado, de hecho, yo no voy a hablar como de todas las tecnologías ¿y por qué? Es porque hemos visto la realidad virtual, pues tienen un impacto positivo en la educación, pero se está dejando muy de lado a la realidad aumentada. No se está explorando a profundidad cómo es que puede impactar de forma positiva a la educación en general, y menos si se habla sobre educación primaria o educación básica. Así que con todo esto, o sea, con todo esto en mente, nos juntamos la embajadora, éramos parte de C-Minds, para llevar a cabo como una serie de conversaciones con diferentes personas expertas. Contamos más de 20 personas expertas y profesionales en el sector, eh, para generar los insumos, porque eso es lo más importante. No había insumos y nosotros veíamos como esta necesidad de estar, pues, generando la información necesaria para hablar sobre el tema. Y entonces eso fue, pues, principalmente enfocada como en 2 para contestar como 2 preguntas principales. Uno es, ¿hasta qué punto la, realidad aumentada puede mejorar los resultados educativos? Em, el compromiso y el interés de los niños y las niñas, que es uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos dentro del sector educativo. Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto pueden escalarse soluciones educativas basadas en realidad aumentada en México? Y ese último punto era muy importante para nosotros porque sabemos que existen muchas disparidades aquí en México y queríamos ver cómo se pueden crear este tipo de soluciones considerando los desafíos de infraestructura, de asequibilidad, de desigualdad dentro del país. Y entonces yo les voy a estar hablando sobre como cuáles fueron los resultados y los aprendizajes que tuvimos con este programa. Y tal vez se estén preguntando por qué en un foro con emprendedores y creadores, em, además de enfocado mucho en realidad virtual, pues decidí hablar de educación y además hablar de realidad aumentada. Y es porque ustedes como emprendedores, como creadores, tienen como esta capacidad de poder transformar ideas en soluciones prácticas, ¿no? Y además, si están considerando incursionar en esta área de educación, siento que hay muchas consideraciones que se deberían de estar tomando en cuenta y que no se están tomando en cuenta. eh, y que si quieren estar dentro de esta área, pues o sea, como que las consideren para realmente crear soluciones que sean de impacto. Así que voy a empezar con los beneficios. Igual, o sea, un disclaimer que quiero hacer es que sí, esta investigación estuvo muy enfocada en temas de realidad aumentada, pero en muchos de los aprendizajes que vimos pueden ser aplicados a todo tipo de tecnologías, ¿no? Tanto para realidad virtual, como para inteligencia artificial, como para realidad aumentada. Entonces, nosotros descubrimos como estos 4 beneficios principales de cómo la realidad aumentada puede apoyar el proceso de aprendizaje y del proceso de educación. Primero está que el aumento en el compromiso e interés, está el aprendizaje personalizado,
está el fortalecimiento del desarrollo de habilidades blandas y también está la parte de que no se requiere una fuerte inversión. Entonces vamos a ir como punto por un punto. Primero está el aumento, ay no, perdón. Ahí está, el aumento en el compra aquí dentro de lo que observamos es que se destaca como esta capacidad que tiene la realidad aumentada, también la realidad virtual, para mantener altos niveles de atención y motivación en los estudiantes, lo cual a su vez se traduce a un mejor rendimiento educativo, que tengan una mejor actitud, que quieran colaborar en equipo y en general como que se ve un incremento em, en las habilidades de los estudiantes y de las estudiantes. Y esto es porque a través de este tipo de tecnologías pues se ofrece una experiencia de aprendizaje mucho más enriquecedora en comparación con metodologías tradicionales. Y algo que mencionaron muchísimo dentro de cómo puede aumentar el compromiso y el interés con realidad aumentada, es cuando se utilizan como estos elementos de gamificación, que de seguro es algo que también ya les han mencionado como en pláticas anteriores. Y pues con la integración como de estos elementos, como recompensas, una retroalimentación en tiempo real, también se ha demostrado como ese interés, pues que se aumenta ese interés, ¿no? Y también que hay un aumento en la retención del aprendizaje. Después, por el otro lado, está la parte del aprendizaje personalizado. Y es que se habla sobre todos los beneficios que puede tener el aprendizaje personalizado, pero puede ser un desafío bastante casi imposible para los maestros y para las maestras, porque imagínense pues una persona que tenga 35 alumnos y que además les diga que tienen que hacer un aprendizaje personalizado, pues puede ser una tarea bastante complicada y casi imposible. Entonces, cuando se habla sobre cómo este tipo de tecnologías pueden apoyar al aprendizaje personalizado, se habla sobre todo como de esta combinación de inteligencia artificial para justamente como detectar, cuáles son, pues, las formas de aprendizaje que tiene cada estudiante o, también como los diferentes intereses y necesidades que tienen. Y con toda esta información y todos estos datos, entonces, el personal docente ya puede tomar, mejor decisiones y ver como dónde se enfocan esos estudiantes, si son más cognitivos o lo que sea. Entonces, ya como tomar las decisiones y entonces enfocarse y atender esas necesidades como particulares. Además, también lo que hemos visto es que, a través como de este apoyo con tecnologías, pues puede ayudar como la inclusión en el aula. Por un lado, libera el tiempo, requieren más atención, por ejemplo, con personas con discapacidad o con algún tipo de condición mental. Además de que ya se han hecho pues varios estudios de cómo la realidad aumentada y la realidad virtual pueden ayudar, por ejemplo, en niños y niñas con autismo para que les ayude como en este proceso de comunicación, o sea, cuando tienen problemas, lingüísticos, y también para entender como las emociones. Entonces, ahí es como una forma de cómo estas tecnologías, además, pueden apoyar a que sea un proceso de aprendizaje mucho más inclusivos. Después está la parte del desarrollo de habilidades blandas, que, el Banco Mundial dice que, de hecho, las habilidades blandas son iguales o más importantes que las habilidades duras. Entonces, en este contexto, la realidad aumentada, también la realidad virtual, emergen como herramientas poderosas para, pues, desarrollar como este tipo de habilidades, sobre todo, otra vez ligado a la parte de gamificación. Y es que no sé ustedes, pero yo he aprendido muchísimo con los videojuegos, sobre todo la parte de resolución de problemas. Creo que es algo que me ha enseñado muchísimo, el pues, desde muy chica estar metida en los videojuegos
Entonces, pues lo que hace este tipo de elementos de inclusión de gamificación es que, pues, se puedan crear, por ejemplo, actividades colaborativas, donde cada estudiante como que cumple con un rol específico, y así se pueda bien, ayuda a la creatividad, también permite a los estudiantes aprender de sus errores y así proponer, pues, también soluciones innovadoras. Y todo eso, pues, como dije, ayuda a esta, resolución creativa de problemas. Aparte de que no requiere una fuerte inversión. Esto sí está muy enfocado en realidad aumentada, pero, pues, como a diferencia como de otro tipo de tecnologías, la realidad aumentada no requiere, por ejemplo, de un hardware sofisticado, puede funcionar a través de teléfonos inteligentes y tabletas, que pues estos dispositivos están cada vez más dentro de las familias mexicanas. De hecho, según la INEGI, aproximadamente la mitad de las familias mexicanas tiene hijos e hijas que tienen acceso a Internet a través de celulares y dispositivos y también tabletas. Y también estamos viendo cómo cada vez más escuelas están incorporando tanto celulares como como tabletas dentro de sus aulas para que los niños y las niñas puedan aprender. Y también otro de los temas como muy importantes en la parte de la inversión es que, a diferencia de otro tipo de tecnologías, la realidad aumentada puede funcionar sin conexión a Internet, lo cual, pues, cuando se tiene esta brecha de accesibilidad a Internet, pues, funciona bastante bien. Y además, pues, se requiere con niveles mucho más bajos de conectividad, lo que hace mucho más inclusivo en un contexto como el mexicano. Y es que entonces podrían decir, ah, padrísimo todos los beneficios que puede tener la realidad aumentada. Vamos a empezar a hacer todas aplicaciones de realidad aumentada para la educación. Y no, o sea, yo creo que también se tiene que considerar como todos estos desafíos a los que nos enfrentamos, pues, pues más conociendo como el contexto mexicano. Y esto no solo aplica para hacer aplicaciones enfocadas en educación, sino en general, o sea, se tiene que considerar, yo creo, como todos estos desafíos cuando se quieren hacer eh, em, soluciones o se quieren hacer experiencias con realidad aumentada, porque pues ahorita que van a ver como todos los desafíos que voy a nombrar y creo que a ninguno le va a sorprender y que además esos impactan de manera transversal a las diferentes tecnologías, también a la realidad virtual, a la inteligencia artificial, en general como a la digitalización. Entonces, creo que ahorita lo que les voy a decir no es ninguna sorpresa, pero es algo que tenemos que tener en mente al momento de hacer como todos este tipo de casos. Primero está la parte de conectividad de infraestructura, y es que a pesar de los esfuerzos respecto a cómo aumentar la cobertura, sobre todo a partir de la pandemia, existe esta disparidad dependiendo en qué estado te encuentres, ¿no? Por ejemplo, mientras que en Ciudad de México, Sonora y Baja California tienen una cobertura de más del 85% de la población, el Guerrero alcanza el 61%, Oaxaca el 57% y Chiapas el 46%. Entonces, como se puede ver, esta brecha es enorme dependiendo del estado al que pertenezcas. Asimismo, únicamente el 37% de las escuelas en México cuentan con acceso a Internet con fines educativos. Ciertas que estuvieron compartiendo como sus conocimientos con nosotras, es que, de hecho, esta cifra es menor porque la mayoría de las veces las instituciones educativas utilizan el Internet para fines administrativos, o sea, como que está muy enfocado en el área administrativo y no necesariamente para que los y las estudiantes pues lo utilicen. Y pues también está la parte de accesibilidad, que por ejemplo,
pues se sabe que existe como esta disparidad en cuanto a accesibilidad, que yo pues pongo accesibilidad como esta capacidad que tienen las personas para utilizar la tecnología, independientemente de su situación física, cognitiva o socioeconómica. Y pues en México existe como esta brecha entre la accesibilidad, especialmente en zonas rurales y zonas urbanas. Entonces, según la INEGI, el 82% de la población de personas usuarias de Internet de 6 o más se concentra en zonas urbanas y solo el 57% se concentra en zonas rurales. Otro de los temas muy importantes es el precio de conectividad y como podemos ver en este mapa, México, pues no es como que se encuentra dentro de los países más caros, pero en comparación de otros países en América Latina, sus precios sí son bastante elevados. De hecho, tienen el mismo precio que, por ejemplo, Venezuela, y para mí eso ya dice muchísimo, sabiendo como la inflación que tienen actualmente en Venezuela. Por el otro lado, también está la falta de capacitación al personal docente. Y nosotros lo que vimos es que existe un nivel muy bajo de alfabetización digital y que sentimos y lo que hemos visto y lo que nos han comentado el personal docente es que se les ha dejado muy a la deriva. No se les enseña a profundidad las herramientas y cómo utilizarlo. Es más bien, bueno, más bien sí se les enseña cómo utilizarlo de sesión y así prendes tu cámara y así bla, 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 pero no les enseñan el trasfondo de por qué están utilizando ese tipo de herramientas, ¿no? O sea, cuál es el objetivo de estar utilizando estas tecnologías. Y entonces, por lo tanto, como que los maestros se les ha dejado como muy a la deriva sin entender cómo es que pueden utilizar estas herramientas en beneficio para sus procesos de enseñanza. Y de ahí este dato se me hizo loquísimo, digo, ya tiene un par de años, entonces no sé ahora, hoy en día, cuántas aplicaciones haya. De hecho, quise corroborar, pero pues no encontré el dato, pero en 2015 ya existían 80,000 aplicaciones educativas, pero la gran mayoría no contaba con una investigación detrás de su diseño e implementación vinculada con el proceso de aprendizaje. E entonces existen como pero en realidad no es que estén ayudando al proceso de aprendizaje de los niños y las niñas, tecnología y el proceso educativo o cómo mejorar los aprendizajes de los niños y las niñas, entonces no los van a utilizar o no les van a servir de nada. Entonces, también como pensando en empresas que quieran incursionar en esto, pues es algo que se debería de considerar desde el diseño, ¿no? Desde el diseño, tener a personas especializadas en educación para que entonces sí tengan una aplicación con impacto y no, pues no al final la dejen de utilizar. Y pues uno de los quotes que me llamó mucho de la atención de una de las personas expertas que estuvieron con nosotras es que hay muy poco talento preparado para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada en la región y por lo general las personas que tienen experiencia en el uso de esta tecnología se encuentran en sectores diferentes al educativo. Entonces, yo no sé ustedes qué opinan de esto. ¿Creen que es cierto? ¿Creen que no? Pero yo en lo personal siento que estoy mitad de acuerdo en otros sectores que no es el educativo. Pero no estoy de acuerdo con el hecho de que dice que no hay el talento suficiente, ¿no? De seguro aquí hay muchísimos que ya están incursionando en aplicaciones de esto, y yo soy una de esas personas. Y además porque sé que en Spark, AR de Meta, México es uno de los 2 países que más genera aplicaciones de realidad aumentada junto con Brasil. Así que sí existe el talento, solo que, pues, efectivamente se está centrando en otros sectores.
Ahora, pues me gustaría hablar sobre cuáles son estas oportunidades y recomendaciones para soluciones educativas de realidad aumentada. Y de nuevo, sé que me estoy enfocando mucho en realidad aumentada, pero creo que estas recomendaciones se podrían aplicar a educativo. Entonces, una de las cosas que también es importante reconocer es que ninguna tecnología, sea la que sea, va a ser la resolución a todos los problemas del sistema educativo. No, así no funciona. Y como nosotros lo vemos desde Ion Institute y los veíamos de C-Minds, es que las tecnologías deberían de verse como un medio, ¿no? Para, pues, cumplir como ciertos objetivos y no como un fin per se. Entonces, esta no es la excepción. Creo que cualquier tecnología, en este caso realidad aumentada, debería de verse como una herramienta más dentro de nuestra caja de herramientas, para pues cumplir como con ciertos objetivos y resolver problemáticas muy concretas. Entonces, hablando de estas recomendaciones que se deberían de estar considerando al crear aplicaciones, casos de uso con tecnología, está primero crear soluciones locales. ¿Esto qué quiere decir? Que sabemos que México es súper diverso y que dentro de México existen otros contextos. Entonces, eso exige soluciones educativas que puedan ser adaptadas como a las necesidades específicas de los estudiantes. Para eso se tiene que analizar cuidadosamente tanto aspectos culturales como lingüísticos, también como sociales, y para eso algo que se recomienda mucho es colaborar con la comunidad local, incluyendo maestros y líderes comunitarios. Y también aquí creo personal docente durante todo el proceso de diseño e implementación de este tipo de soluciones. De ahí está el desarrollar soluciones offline, que es algo que ya les había mencionado como hace un rato, que se debe de tener en cuenta como los diferentes niveles de conectividad, infraestructura y accesibilidad que se tienen aquí en el país. Entonces, por eso se tiene sin necesidad de conexión a Internet o que se necesiten como pocos segundos para descargar el contenido y utilizarlo. Y además que estas soluciones también sean compatibles con dispositivos de gama baja, para realmente crear como soluciones inclusivas, accesibles para toda la población. De ahí está como la segunda parte, que es desarrollar soluciones a estrategias pedagógicas, y es porque es a lo que les decía hace rato, ¿no? Como existe esta falta de conexión entre los procesos de enseñanza y la tecnología, parece que se están yendo como por caminos totalmente opuestos. O si deciden crear soluciones con realidad aumentada, pues después estas soluciones no sirven porque no están alineadas a las metodologías de enseñanza. Entonces, pues tienen que estar justamente alineados tanto con la agenda del profesor como el estudiantil para que realmente se apliquen y además para que no sea una carga extra. Algo que nos mencionaban mucho es que el personal docente ya tiene muchísimo chamba, ya, o sea, el preparar las clases, el evaluar, todo es una tarea titánica. Y además también como tienen todos estos procesos administrativos, burocráticos de los que se tienen que hacer cargo, y que si tú les presentas una aplicación que además les va a generar más chamba, pues es probable que no la vayan a utilizar, porque lo que quieren son soluciones, no que se les cargue más la mano. Entonces, si además tú demuestras con este tipo de casos que les vas a liberar el tiempo o que les vas a ayudar a hacer como la preparación de sus clases pues, más efectivas o su proceso de aprendizaje más efectivo, entonces van a estar más alineados como a los intereses que tiene el personal docente. De ahí está también muy alineado como con esto, el que esté conectado con las estrategias oficiales, porque pues
si no tiene que ver, por ejemplo, con las temáticas oficiales que se están considerando en las clases, entonces es probable que tampoco las vayan a utilizar. Así que si están alineados tanto como a la metodología de aprendizaje como a las estrategias oficiales, es entonces mucho más probable que los, pues los maestros y las maestras pues lo apliquen dentro de sus aulas. Y de ahí también está la parte de apoyar la formación y capacitación del personal docente, porque pues algo que les había dicho es que em, pues se han dejado muy a la deriva al personal docente y que además se tiene como esta concepción de que hay mucha resistencia por parte de ellos, lo cual ya no es tanta, sobre todo a partir de la pandemia, donde cambió este chip y se dieron cuenta que, pues, hay una necesidad de aplicar tecnologías, a veces quieras o no. Entonces, ya están más abiertos a considerar el utilizar herramientas tecnológicas dentro de las aulas, pero sin embargo no saben cómo utilizarlas, lo que les estaba diciendo, ¿no? Como que les enseñan cómo iniciar sesión, cómo preparar esto, bla, bla, pero no les enseñan el trasfondo o por qué de clase. Entonces, pues creo que se tiene que considerar al personal docente dentro del desarrollo y uso de este tipo de tecnologías y además porque también hay mucho maestro y maestra que, pues sí, están como un poco susceptibles con el uso de tecnologías, pero también hay muchos otros que están buscando nuevas formas de aplicar recursos y estrategias de enseñanza para mantener y captar el interés de los estudiantes. Así que si tú les presentas con una oportunidad, es probable que lo vayan a considerar. Y por último, está esta visión de desarrollo y uso responsable, que siempre es fundamental desarrollar soluciones de realidad aumentada que sean éticas, que sean responsables, transparentes, que no comprometan la privacidad y la seguridad, en este caso del estudiantado, y que sean libres. Pues nosotros hicimos como este documento que ya les había explicado, que se llama El potencial de la realidad aumentada para la educación primaria en México. Aquí lo pueden descargar si es que quieren saber más información, que quieren saber más sobre cómo estas recomendaciones que hacemos. También mostramos algunos casos de uso. Digo, la mayoría de los casos de uso de realidad aumentada están, bueno, no son en México, sobre todo en educación primaria, pero hay casos muy interesantes a nivel mundial. También aquí tenemos, ya está entrando PlayIQ, que la verdad es una empresa muy, muy buena que está enfocada en temas de realidad aumentada para la educación primaria. Y no sé, pues, este tipo de recomendaciones y de aprendizaje de los desafíos y las oportunidades. Se tiene que hacer más investigación, se tiene que ponerse en práctica y también se tienen que hacer pilotos locales. Entonces, sin más, pues muchísimas gracias por el tiempo. No sé si se pueda, si tengan como alguna duda, preguntas. No sé si se pueda eso. Yo ya estoy diciendo aquí que sí, pues, sí se puede hacer preguntas, pero aquí y para que conozcan más sobre las cosas que realizamos. Hola Daniela, gracias por tu participación. Vamos a esperar un ratito para ver si hay alguna pregunta en el chat. ¿En qué materias o áreas de conocimiento se podría aplicar de manera directa? Ya estoy viendo las preguntas. Buenísimo. Perdón, es que no tengo como el YouTube ahí en la mano. Nosotros lo que hemos visto, no hay muchos casos de uso, pero lo hemos visto como, sobre todo en lingüística, que es algo que está haciendo PlayIQ, lo cual se me hace increíble, sobre todo porque tenemos esta brecha. em,
para en temas de comprensión lectora. Entonces, la realidad aumentada puede ayudar para mejorar esta comprensión lectora. Y también lo hemos visto con matemáticas, con también como para la comprensión como de estas, no sé, elementos complejos que tal vez de forma visual sean mucho más fáciles de entender. Entonces, en la educación primaria lo hemos visto sobre todo como en estos dos, o sea, tanto en la parte de lingüística como en la de matemáticas. Y algunas también casos y ejemplos que hemos visto es, en el uso de, pues, para entender el cuidado del medio ambiente. Se está utilizando realidad aumentada, por ejemplo, para ver cuáles podrían ser los impactos con el cambio climático. Entonces, creo que es algo que se podría aplicar también para, la educación primaria. Igual, otra de las preguntas que ponen es cómo visualizo el futuro de la realidad aumentada en comparación con la realidad virtual. Es una pregunta bastante interesante. Creo que se ha impulsado muchísimo más el tema de la realidad virtual. em, Cuando siento que la realidad aumentada también es una de las tecnologías que más serán, o sea, que más importantes han sido, sobre todo en los últimos años. Solo que cuando se piensa, por ejemplo, en temas de metaverso, temas de inmersión, pues lo primero que se te viene a la mente son como los headsets, y por eso siento que se están enfocando mucho más en los temas este, de realidad, virtual, pero, em, siento que va a haber mucho más casos de uso en realidad aumentada, sobre todo porque, como dije, en un país como México, que tiene muchísimas disparidades, siento que es una solución bastante prometedora, sobre todo porque, como dije, no se necesita como mucha inversión. Así que yo creo que cada vez más vamos a estar viendo como estos casos de uso de realidad aumentada, tal vez no en educación primaria, tal vez sí, eso ya dependerá como de cada uno, cada una de nosotras. Y lo que también he visto es que se está considerando, por ejemplo, sé que los diccionarios, algunos de los diccionarios ya están utilizando realidad aumentada como para que conozcan los niños y las niñas más sobre esa palabra en específico. Y también ya el ASEP lo implementó. Creo que fue la SEP de Aguascalientes, porque cada estado tiene como que implementar sus tradiciones y su cultura dentro de ese proceso de aprendizaje. Y vimos que, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes estaban utilizando realidad aumentada para apoyar con esa parte de culturalización. Entonces, yo creo que cada vez vamos a ver más aplicaciones de realidad aumentada. No sé si haya otra pregunta. De momento no hay ninguna otra pregunta, Daniela. Buenísimo. Pues, sin más, quiero agradecer mucho el espacio. Igual si tienen como cualquier otra pregunta, me pueden escribir por correo electrónico. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Daniela, también por asistir. Te agradecemos y mira, nos dicen en respuesta a lo que dijiste. Sí, en Aguascalientes lo hicieron para los libros de educación primaria. Entonces ahí tenemos otro dato, lo dejamos de este lado y Sí, efectivamente. daríamos por concluida la conferencia si no hay más preguntas, ¿vale? Entonces, nos Sí, despedimos perfecto. y Muchísimas gracias. de nuevo gracias por tu participación, Daniela, y nos andamos viendo. Perfecto, hasta luego. Muchísimas gracias. Bye. Bueno, nada más para hacerles un breve anuncio. Recuerden que a partir del día del mañana, a las 11 de la mañana, comienzan las experiencias inmersivas en ARCA, nuestra sección de
que se encontrará aquí en las instalaciones de MUP. La dirección es Uxmal 520, Colonia Narvarte, y nada, estaremos aquí disponibles hasta las 8 de la noche por si se quieren venir a dar un clavado y conocer las experiencias inmersivas de los expositores. Y también, por otra parte, vamos a tener más proyectos para otra sección titulada VR Challenge. Ojalá igual puedan venir a conocer estos nuevos proyectos y los esperamos. Nada, nos vemos en unos minutos. Gracias.